Hola, soy Guzmán Fernández García, desarrollador web, y esta es la segunda parte del tema formularios HTML del curso Introducción al Desarrollo Web. Puedes encontrarme en mi web guzmanfernandez.com y en Twitter como Pie Izquierdo. También puedes contactar conmigo a través de mi correo electrónico guzman.fg@gmail.com. En el vídeo anterior vimos las etiquetas form e input, así como sus atributos. Si llegaste a este vídeo antes que la primera parte, te recomiendo que antes de continuar veas formularios primera parte para no perderte. Select permite generar listas desplegables y listas de selección múltiple. Además del atributo name, que es fundamental para el manejo de los datos enviados por el formulario, como ya vimos en la primera parte del vídeo, Select permite utilizar el atributo multiple para generar listas de selección múltiple. Cuando te haya presentado todos los elementos necesarios, te enseñaré un ejemplo de lista desplegable y lista múltiple. Para definir cada una de las opciones de la lista, utilizamos la etiqueta option, cuyo atributo value será el valor del elemento select cuando se envíe el formulario. Entre option y /option incluimos el texto que queramos mostrar al usuario. Este sería un ejemplo de lista desplegable que seguro utilizas habitualmente. Y al añadirle el atributo multiple a la etiqueta select, se transforma en una lista de selección múltiple. Para seleccionar más de un valor, es necesario mantener pulsada la tecla Control en PC o la tecla Command en Mac antes de hacer clic sobre los elementos a seleccionar a partir del segundo. Además, podemos agrupar las opciones encerrándolas entre etiquetas optGroup y /optGroup para facilitar el uso de listas con muchos elementos. En el ejemplo puedes ver cómo quedaría el control con agrupación de opciones. Fíjate que la etiqueta optGroup tiene un atributo label mediante el cual se especifica el texto que aparece en el desplegable. Los títulos de grupo no son seleccionables. Seguramente habrás notado que resulta incómodo insertar grandes cantidades de texto mediante input de tipo texto. Para ello existe un control específico en HTML llamado TextArea. De nuevo, el atributo name es necesario. Fíjate si lo será, que no dejo de repetirlo. TextArea permite definir el área visible de una forma un tanto peculiar. Del mismo modo que size en los inputs de tipo text tomaba como parámetro el número de caracteres de ancho, TextArea define la anchura mediante el atributo cols, por defecto a 20. Y el alto mediante rows, por defecto a 2. En los campos TextArea es posible hacer uso de la tecla intro para introducir saltos de línea. Cuando el área visible sea demasiado pequeña para el texto contenido, el control TextArea mostrará barras de desplazamiento, típicamente la barra de desplazamiento vertical. El elemento label no muestra absolutamente nada en pantalla y, sin embargo, es una etiqueta que mejora la usabilidad y accesibilidad de los formularios. Una etiqueta label asocia un texto a un control, de forma que al pulsar sobre el texto se activa el control asociado en la mayoría de los navegadores. Además, relaciona el control con su propósito, fundamental para usuarios que utilicen algún tipo de ayuda a la navegación. Para relacionar un label con su control de usuario, se utiliza el atributo for del primero. Este atributo espera el identificador del control de formulario con el que se va a asociar. En este ejemplo puedes ver cómo el atributo for coincide con el atributo id del componente de formulario con el que se quiere asociar. Al pulsar sobre el texto de las etiquetas label, se activará la casilla asociada, mejorando la usabilidad. ¿Quién no ha hecho clic sobre el texto de una casilla de verificación esperando que ésta se marcara? Y además también mejora la accesibilidad. ¿O en tu smartphone no te resulta más fácil pulsar sobre un texto que sobre una pequeña casilla? Recuerda incluir el atributo value que he omitido para mejorar la legibilidad del código. FieldSet agrupa elementos de un formulario que están relacionados entre sí. Por ejemplo, podríamos agrupar los datos personales de un usuario en un FieldSet y los datos bancarios en otro. Además, este control dibuja un marco alrededor de los componentes encerrados entre FieldSet y /FieldSet. Para facilitar la lectura del formulario, es posible dotar de un título a los componentes agrupados, escribiéndolo entre las etiquetas legend y /legend. Por supuesto, la etiqueta legend se debe ubicar entre FieldSet y /FieldSet. En el ejemplo puedes ver un formulario en el que un usuario incluiría su nombre y correo electrónico y los temas que quiere cursar. Mediante la etiqueta FieldSet he agrupado los datos personales en un grupo y los temas en otro. Utilizando la etiqueta Legend he titulado el primer grupo como perfil y el segundo como temas. Y eso es todo sobre formularios por el momento. En esta segunda parte hemos visto el uso de las etiquetas Select y Option para insertar listas desplegables o de selección múltiple. Permitir al usuario escribir texto con más de una línea de forma cómoda mediante TextArea.
cómo hacer más accesibles nuestros formularios utilizando etiquetas label para asociar texto a controles, y a agrupar controles en conjuntos con fieldset para hacer los formularios más digeribles para el usuario. Y si me lo permites, te dejo 3 consejos que espero te sean de utilidad. Utiliza textarea en lugar de input de tipo texto cuando el usuario vaya a escribir cantidades de texto considerables. Usa select en lugar de input de tipo radio cuando ofrezcas 3 o más posibilidades al usuario. Y, en la medida de lo posible, facilita el trabajo a tus usuarios mediante la etiqueta label. Recuerda que, como dice Tim Berners-Lee, el poder de la web reside en la universalidad. Facilitarle el acceso a todo el mundo sin importar limitaciones es un aspecto esencial. Puedes ampliar información y ver ejemplos utilizando tu buscador favorito en alguna de las páginas de tutoriales HTML como html.conclase.net y htmlquick.com, o probando y modificando online los ejemplos Try Yourself de la W3 Schools. Te recuerdo que para hacerme llegar cualquier duda tienes disponible mi dirección de correo electrónico y mi cuenta en Twitter. Y si, como te comenté en el primer vídeo, te quedaste con ganas, puedes pedirme algún caso práctico a través de estas vías. Este vídeo forma parte del curso Introducción al Desarrollo Web disponible en la dirección idesweb.es. Muchas gracias por tu atención.